Hola, ¿qué tal? Me llamo José Alejandro Ledesma Sánchez del grupo ITA 60 y a continuación voy a presentar la tarea número 15 llamada filtros. Un filtro altas permite el paso de las frecuencias altas y atenúa todas las bajas frecuencias a partir de una frecuencia de corte. Para eso tenemos nuestro circuito de un filtro altas donde en su terminal positivo tenemos conectado una tensión de entrada, un elemento capacitivo y una resistencia. En el terminal negativo tenemos dos resistencias conectadas también a la tensión de salida. Nos vamos a concentrar solamente en este circuito, por lo que aquí ya lo tengo representado en su diagrama eléctrico. No podemos tener el valor del capacitor, por lo que tenemos la reactancia capacitiva. Y entonces tenemos la fórmula de la reactancia capacitiva que va a ser igual a 1/2pi por la frecuencia por el capacitor. La frecuencia es inversamente proporcional a la reactancia, por lo que si nosotros tenemos una frecuencia muy baja, nuestra reactancia va a tender a subir, va a ser alta. También el valor de la resistencia va a ser menor, por lo que vamos a tener un voltaje prácticamente de cero. En cambio, si tenemos una frecuencia alta, nuestro valor de la reactancia capacitiva va a ser menor. Por lo tanto, nuestro elemento resistivo va a tener prácticamente el valor de la tensión que nosotros tenemos. Y bueno, si nosotros queremos tener un valor similar de la reactancia capacitiva con la resistencia, tenemos que sustituir la resistencia capacitiva por la resistencia y nos va a quedar que la resistencia va a ser igual a 1/2pi por la frecuencia por el capacitor. Entonces, si nosotros ya sustituimos la frecuencia de corte, nos va a dar que 1/2pi por el resistor por el capacitor. Y esto pues nos ayuda mucho porque con esto ya determinamos la frecuencia de corte para que determine qué tanta frecuencia alta podamos manipular y cuál baja no queremos que tengamos en el circuito. Un filtro pasabajas permite el paso de las frecuencias bajas y atenúa todas las frecuencias altas a partir de una frecuencia de corte. Aquí les muestro el diagrama de el filtro pasabajas, que es similar al del filtro pasalta, solamente que cambiamos de lugar el elemento capacitivo con la resistencia. Por lo tanto, nos vamos a enfocar solamente en el diagrama eléctrico y si nosotros tenemos una frecuencia alta, nuestra elemento, nuestra reactancia capacitiva va a tender a ser menor. Por lo tanto, vamos a tener una tensión de entrada prácticamente de cero. Esto no nos va a servir, por lo que debemos de tener una frecuencia alta para que nuestro valor de la reactancia capacitiva sea menor y nuestra tensión de entrada sea la que pase por la tensión de X, que es de los nodos, que tiene que ser igual para que puedan pasar la frecuencia baja. Entonces tenemos lo mismo, la reactancia capacitiva que va a ser igual 1/2pi por la frecuencia por el capacitor. Si sustituimos la resistencia para tener un valor similar, va a ser 1/2pi por la frecuencia por el capacitor. Y por último, la frecuencia de corte es igual a 1/2pi por el resistor por el capacitor. Con eso determinamos la frecuencia de corte, qué tanta frecuencia queremos tener.